Respeto de tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días. Yo soy Evelyn Vázquez y tengo el gusto de acompañarles este martes 19 de mayo, recordándoles que en mayo tenemos esta dinámica de 4 hallazgos que nacen a partir del Observatorio de Igualdad, del Observatorio OSEM, que impulsa la Ombudsperson, la doctora Charlene Ramos Hernández, que hoy no nos acompaña por cuestiones de agenda, pero a quien le mandamos un caluroso saludo. Y estos 4 hallazgos, ya llevamos 2, vamos a compartir el tercero al final de este programa para que no se lo pierdan. Y les platico que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo vive con algún trastorno de salud mental. Sin embargo, muchas veces seguimos viendo la terapia como algo lejano, como un último recurso o incluso como un tema tabú, un tema del que cuesta trabajo hablar. Y es por eso que hoy nos acompaña la doctora Nancy Oros. Ella es psicóloga y es psicoanalista hoy en el marco del Día del Psicólogo en México. Bienvenida, Nancy, muy buenos días. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchas gracias por la invitación y por la apertura de este espacio para hablar sobre la salud mental. Tan importante tema, tan urgente, porque la salud mental es como eje transversal de todo en nuestra vida. Y me encantaría que abriéramos, Nancy, platicando qué entendemos realmente por salud mental. Bueno, generalmente tenemos como este estigma, ¿no?, de que la salud mental es un tema que solamente se ve en una perfección, ¿no?, utópica de felicidad, alguien que tiene pues una vida completa, estable, realizada, y la realidad es que la salud mental no es precisamente ese estigma aspiracional, ¿no?, que nos venden generalmente a través de consumos y distintas cosas, ¿no?, que nos dicen, ten esto y vas a tener ya la felicidad a tu alcance. Entonces, pues bueno, la salud mental es más bien un tema de equilibrio, de satisfacción y de estar contentos y tranquilos con quienes somos, ¿no? De alguna manera se basa mucho en la coherencia que tenemos entre nuestras acciones, nuestras decisiones, la capacidad o la agencia que podamos tener de nosotros sostener las posibilidades de vida, ¿no?, de alimentación, de vivienda, de dignidad. Todos esos temas de estabilización y de balance son más bien a lo que nos referimos con salud mental. ¿Y cómo podríamos como identificarlos en una vida cotidiana? Pues bueno, es alguien que generalmente no se siente rebasado, por ejemplo, por las demandas del ambiente, laborales, familiares, personales. Es alguien que de alguna manera puede sostener o se puede sostener a sí mismo en la realidad que habita. También vemos la salud mental de una manera cotidiana en alguien que es capaz de sí poner límites, es decir, no es alguien que dice sí a todo, sino alguien que puede poner límites y que estos límites van en función de sus capacidades, sus habilidades y su disposición. Qué importante lo que compartes. Y a veces tenemos esta asociación negativa con ciertas emociones, por ejemplo, con la tristeza. Lo vemos que muchos docentes a lo largo de la historia, carita triste porque no terminó el trabajo y carita triste en el pizarrón y aquí los que se portaron mal, ¿no? Entonces tenemos esa asociación negativa de una emoción humana que va a permanecer en nuestras vidas y que eso no quiere decir que esté deteriorada tu salud mental. Es perfectamente común sentir tristeza en diferentes ocasiones. Claro, es algo que sucede muchísimo en consulta y me encanta que lo menciones, Evelyn, porque sí es cierto, me dicen, estoy mal, estoy triste.
Y siempre es como recordar un poquito, ¿no? A ver, ¿cuál es la causa por la que estás triste? Y hay de nuevo esta coherencia, ¿no? Si esto que sucedió es algo que causaría tristeza normalmente, ¿no? Que falleció alguien importante, que viene un evento importante, hay algo que genere tristeza. Ahí sí yo siempre digo, bueno, me preocuparía que no estuvieras triste, ¿no? En este contexto, en esta situación, en estas circunstancias, que es parte de todo este espectro de emociones que equilibran de alguna manera lo que tenemos dentro y que algo quieren manifestar. También vemos, por ejemplo, en contextos escolares esta división, ¿no? De emociones buenas, emociones malas. Sí. Y es como, bueno, a ver, cada emoción trae consigo cierta energía, cierta, no sé, emoción que se quiere expresar, que se necesita decir por alguna causa del ambiente. Entonces siempre buscamos como esa correlación, ¿no? Entre qué sucedió y, bueno, sí, una respuesta emocional. Tampoco estar feliz todo el tiempo quiere decir que tienes una gran salud mental. También eso te preocuparía, ¿no, Nancy? Exactamente, sí, sería en algún contexto. Raro. Ajá, exacto, que no corresponda con el contexto. Bueno, ¿por qué mostraríamos felicidad en un contexto donde no aplica, claro? Exacto. Y sin embargo sigue existiendo cierta resistencia, incluso miedo a buscar este apoyo psicológico, apoyo terapéutico. ¿De dónde crees, Nancy, que viene esta resistencia, este miedo, sí quiero, pero creo que no? ¿De dónde saldrá? Bueno, me parece que es lo más normal del ser humano, ¿no? Donde hay algo doloroso, pues no lo queremos tocar. Donde hay algún tema donde uno se ve expuesto o es peligroso decirlo, lo normal es tener justamente esta resistencia a, pues, defender el tema, no hablar de él, evitarlo, ¿no? Es totalmente normal. Así es que una persona que se atreve a superar este miedo y llegar a un contexto de terapia, llegar a un contexto de análisis para precisamente enfrentar esto, pues bueno, estamos hablando ya de una valentía mayor, ¿no? Que el miedo o que la situación. Y por supuesto puede haber situaciones que indiquen que una persona necesita este acompañamiento, el acuerpamiento psicológico, pero no quiere decir que nada más una persona, por ejemplo, que vivió un evento traumático, es candidata para acercarse a buscar ayuda psicológica. Puede ser cualquier persona en cualquier momento de su vida. ¿Qué opinas al respecto? Claro, es totalmente algo normal, ¿no? Es como si tenemos un problema de salud en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues vamos y buscamos al especialista, ¿no? También en salud mental sucede exactamente lo mismo. Se trabaja distinto porque es un dolor simbólico, no es un dolor que se vea, no es una herida, ¿no? Sangrante ahí visible. Sin embargo, el dolor psíquico pues es algo real y es algo que se necesita trabajar en la mayor parte de los casos. Yo diría que para todos, o invitaría, ¿no?, a la población en general a acercarse a algún profesional de la salud mental para evaluar en qué momento se encuentran, de qué manera pueden mejorar. Hay ocasiones en que sí son situaciones necesarias, si lo comparamos con un dentista, por ejemplo, una extracción, ¿no?, de algún diente, de alguna muela, no sé, alguna perforación, etcétera, pero también existen los chequeos, ¿no? Por ejemplo, una limpieza anual, una revisión, ¿no?, frecuente de vamos viendo cómo he evolucionado en este tiempo, qué persona soy, en qué persona me quiero convertir en un futuro. Me encanta la analogía porque aplica perfecto. Puede que vayas a la limpieza nada más y te digan, oye, aquí están haciendo una caries, vamos rápido a hacer esta reparación para que no avance. Lo mismo puede ser en una consulta, decir, oye, correcto, te estás hablando mucho de este tema, hay una señal aquí que está doliendo, que necesitamos apoyo. Exacto, en la mayoría de los casos no lo vemos, nos acostumbramos o es algo que se normaliza, ¿no? Es como... ¿Tienes conflictos? Sí, como todo mundo, pero bueno, no estamos hablando de todo mundo, ¿no? En la consulta, por lo regular se habla de sí mismo y de esto que justamente no le llevamos ni a las amigas, ni a los papás, ni a alguien cercano, sino que se sufre, digamos, en silencio. Es un dolor muy, muy profundo que solamente en un ambiente terapéutico se puede abordar. Es muy cierto lo que dices, porque muchas personas dicen, yo puedo solo, yo puedo sola, se me va a pasar, y normalizamos un sufrimiento emocional que puede tener consecuencias incluso muy graves. Es correcto, sí, las consecuencias de dejar pasar,
de ignorar esto que estamos viviendo, de esto que duele, pues bueno, a futuro claro que trae consecuencias en nuestras interacciones sociales, por supuesto que trae consecuencias y es importante abordarlo siempre de la mano de un profesional, ¿no? Sí, me ha tocado escuchar que dicen, no, ya lo hablé con mi amiga y ya lo solucioné. Entonces, pues bueno, como amigos, ¿no? En contexto de amistad siempre tratamos como de darle la razón, ¿no? A la persona que tenemos enfrente, pero en un contexto analítico o terapéutico es distinto la forma de abordar. No, y lo podemos hacer con todo el amor del mundo, pero pues a lo mejor no tenemos las técnicas, las herramientas, la sensibilidad de entender que puede ser un tema más profundo, que puede estar relacionado con algún problema que viene arrastrando desde la infancia, cosas que solo con una capacitación muy específica, psicológica, conoceríamos. ¿En dónde marcarías la línea, Nancy, o dónde dirías que está la diferencia entre simplemente atravesar un momento difícil, un momento estresante, o pasar ya a una situación que sí requiere un acompañamiento terapéutico? No sabes lo mucho que te agradezco esta pregunta. Realmente es muy importante saber notar cuándo acudir a terapia, cuándo es necesario y cuándo realmente se puede de alguna manera sobrellevar, ¿no? Y la verdad es que es muy sencillo saberlo, es algo que notamos en donde nos vemos ya rebasados, que decimos con esto ya no puedo. O sea, generalmente le pedimos ayuda a alguien cercano y si esa persona cercana te dice, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo ayudar con esto, ese es el momento. O sea, donde ya ni tú mismo ni tu círculo cercano puede, digamos, ayudarte a solucionar esto, ¿no? No es una llanta ponchada que le llamas a alguien, ¿no? O sea, es algo ya que rebasa las capacidades de respuesta tanto propias como del círculo cercano, entonces cuando ya se necesita buscar una evaluación profesional, comentarlo con algún profesional y que se pueda de alguna manera pues ya abordar este tema, ¿no? Que por algo llegó a rebasarnos ya, es decir, desde la infancia venimos aprendiendo mecanismos para sobrellevar las problemáticas, las complicaciones, pero siempre en todo momento, en toda vida, ¿no? Llega como algo, este pequeño tema que dices tú, bueno, es que ya pasó tiempo o no ha pasado tiempo, pero es muy, muy fuerte y rebasa las capacidades de respuesta. Incluso cuando ya la vida cotidiana empieza a ser intolerable, ¿no? Que ya no quiero salir, que me empiezo a aislar y sigo diciendo que estoy bien, pero evidentemente no estamos bien. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con más de este interesante tema. No se despeguen. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que no estén disfrazados de publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir una programación de calidad y sin contenidos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes
tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que no estén disfrazados de publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a que la programación evite la transmisión de contenidos que estimulen o hagan apología a la violencia, que vayan en contra de los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación, Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. El día de hoy platicando de la salud mental. Y les tengo esta información. Diversos estudios en psicología y neurodesarrollo coinciden en que las experiencias emocionales durante la infancia tienen un impacto profundo en la manera en que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás durante la vida adulta. Entonces, por supuesto, vemos que hay una relación entre la crianza y la salud mental en la vida adulta. ¿Tú cuál dirías que es esta relación, Nancy? Ay, bueno, es que es infinita. No. Hay muchísima información acabamos al respecto y bueno, definitivamente la infancia, el crecimiento, el desarrollo es una etapa esencial de los seres humanos. Todos los seres vivientes ahorita humanos que estamos adultos, adolescentes, niños, todos estamos pasando por cierta etapa de aprendizaje, de adaptación, de conocer el medio y bueno, este medio, ¿no?, en el que vivimos es traducido, podríamos decir, de manera inicial a través de las figuras maternas y paternas principalmente, ¿no? Y sin digamos, sin estigmatizar, ¿no? Figura materna tiene que ser mamá, no. O sea, realmente figura materna puede ser cualquier persona que esté cumpliendo la función materna. Claro. Igualmente con la función paterna, o sea, no tiene que ser como que realmente exactamente papá, ¿no? Sino cualquier persona que esté tomando el rol de la función paterna. Que a veces es la abuelita, la tía, el tío. Claro, exactamente. Sí, puede ser tutores incluso, ¿no? Que se hagan cargo de tomar el rol de enseñarnos cómo funciona el mundo. O sea, realmente es como familiarizarnos de esta realidad que apenas se están conociendo y de la que en ocasiones parece que saben más incluso que nosotros adultos, ¿no? Son mentes muy despiertas. La infancia es una etapa en la que se absorbe una cantidad de información increíble a nivel consciente y a nivel inconsciente que definitivamente en la edad adulta se manifiesta, ¿no? Esa como huella. Y platicábamos ahorita en el corte fuera del aire cómo tienen esta sensibilidad los niños y las niñas que a veces no le damos crédito a las personas adultas y ellos lo aprovechan y pueden incluso manipularnos y tú dijiste algo de que aprenden a presionar nuestros botones. Sí, algo sí, así. definitivamente es increíble la habilidad que tienen para apreciar las cualidades de cada quien, saben a quién pedirle cada cosa, saben a quién no pedirle, ¿no? Saben en qué momento, saben qué hacer, qué no hacer. Y bueno, si somos observadores, diríamos qué inteligentes son de pequeños, ¿no? Oh, sí, qué botones apretar, sí. Incluso vemos muchas veces que se repiten patrones emocionales, situaciones que vivimos nosotros como personas adultas y de pronto vemos que en nuestros hijos y en nuestras hijas sucede otra vez. ¿Por qué pasa esto? Es correcto. Por lo regular quedan ese tipo de huellas y de cosas que no se explicaron en una infancia temprana
que como pequeños, pues a edades pequeñas, no sé, 6, 5, incluso 10 años, todavía no se pueden entender. Entonces, al llegar a la edad adulta, es como buscar regresar a esos patrones de infancia que no se comprendieron, ¿no? Y que queda como esta duda de qué sucede cuando esto pasa, por qué pasa, ¿no? Y se regresa a ese momento y se revive, ¿no? Y se reactúa para entender lo que sucedió. Por lo regular, aspectos como el trauma, por ejemplo, puede ser así como tomado como algo muy importante, pero en realidad son cosas que se viven en soledad y que se buscan ya en una edad adulta comprender. Por eso se replican, porque no quedaron comprendidas de pequeños. Entonces quedan todas estas dudas de, bueno, hay una necesidad inconsciente de repetir esto para poder reelaborarlo y entender, comprender, así funciona esto, así pasó esto. Platicábamos hace rato incluso con ciertas condiciones de vida como el autismo, que a veces nos damos cuenta que somos personas autistas cuando ya se diagnosticaron nuestros hijos y nuestras hijas. E incluso bromeábamos, ¿no? De cómo que no es normal, como que no es una conducta estándar. La que estoy viendo sí es la misma que tuve yo. Sí, es muy común encontrar las experiencias de neurodivergencia como si fueran exclusivas de las infancias y decíamos así como que, bueno, pasas por la adolescencia y se esfuma, ¿no? Mágicamente ya se me quitó. Ya se le quitó toda neurodivergencia, ya es neurotípico, ¿no? Como si al graduarte de adulto te graduaras de neurotípico y la verdad es que no sucede así. Sí, nada que ver. Incluso heredamos emocionalmente costumbres, formas de ver la vida. Me acuerdo ahorita de la canción de Ricardo Arjona que dice, te heredan sus complejos, iglesia y hasta equipo de fútbol, ¿no? Claro. Heredamos muchas cosas. Claro. Emocionalmente, en este ámbito psicológico, Nancy, ¿qué dirías que es lo que heredamos de nuestras familias? Principalmente justo esto que acabas de decirnos, estas lealtades que se tienen y se representan de la familia hacia otro tipo de creencias, como las creencias religiosas, como los equipos de fútbol, todos estos aspectos sociales, bueno, de alguna manera tienes la obligación, ¿no?, entre comillas, para poder pertenecer al grupo social, es decir, para ser parte, entendamos como entre comillas, ¿no?, para ser parte de esta familia, pues piensas de la misma forma que esta familia, entonces salirse de ese tipo de pensamiento o de ese tipo de conductas, ¿no?, o de ese tipo de preferencias, pues causa un rechazo del núcleo familiar. Quizás como adultos digamos, bueno, ya no me interesa tanto que me acepten, ya le voy a otro equipo, ya tengo gustos distintos, pero siempre está ese condicionamiento inicial que se va al núcleo de nuestra personalidad, donde de alguna manera siempre causa culpa, ¿no?, el salir de esas preferencias del núcleo familiar, porque brinda protección, ¿no? Al final buscamos como seres sociales, seres gregarios, buscamos pertenecer. Y quién sabe hasta dónde además son impuestos, son condiciones impuestas o un poco de adoctrinamiento también sobre nuestras infancias. ¿Cómo dirías que influye la manera en que una niña o un niño es escuchado en la construcción de su autoestima? Porque no es lo mismo decirte, porque digo yo, porque soy mamá, que a ver, escucho tu opinión, ¿por qué necesitas esto? Aunque yo no esté de acuerdo, a lo mejor lo podemos negociar. Claro, bueno, es una diferencia masiva, Evelyn, es masiva la diferencia que se hace al ser vulnerable y ser capaz de tener una decisión, una elección propia, ¿no? Ya el formarse su propia personalidad, sus propios gustos y saber que sigue siendo aceptado o aceptada desde la infancia, bueno, es una valentía increíble para la edad adulta. El no tener esta presión, como le dices, como condicionamiento, no estar forzado a ser como es mamá, a trabajar en la profesión que ejerció papá, no, bueno, da una capacidad increíble, sobre todo de discernir, ¿no?, de confiar en sí mismos y de poder decir, esto sí lo elijo, y si el grupo no me elige, pues bueno, encontraré otro grupo donde sí pertenezca, porque ya las bases, digamos, de autoaceptación, autoestima, ¿no?, autopercepción, ya están ahí. Si imagínate, ¿no?, como niño pequeño que dependes de mamá y papá, y dices, bueno, si estas dos personas adultas que podrían hacer lo que sea, ¿no?, con mi vida, me dicen que estoy bien en aceptarme como soy, pues bueno, imagínate en la edad adulta, es como que tienes una autenticidad increíble. Les creo, porque todo lo que sale de la boca de papá y mamá le creemos.
Sí, claro. Exacto. ¿Qué consecuencias dirías que tiene lo contrario cuando crecemos en un entorno donde las propias emociones no se validan? Oye, es sumamente doloroso y conflictivo, en ocasiones hasta psicotizante, podría decir. O sea, saca de la realidad el yo quiero esto, pero está mal, ¿no? No es aceptado, es incorrecto. Entonces todo se magnifica, ¿no? Se vuelve como lo que inicia como una especie de bola de nieve, pero por dentro es enorme. O sea, es un conflicto consigo mismo de ¿por qué quiero esto si está mal? ¿No? Porque aquí me están diciendo que esto está mal. Entonces, que en la edad adulta te digan, no, sí estaba bien, es algo que requiere de mucho acompañamiento, de mucha aceptación, de mucho, podríamos decir, recondicionamiento de esta validación y de esta aceptación. Entonces, el camino doloroso que eso lleva y la cantidad de energía y cansancio también es masiva. Por lo regular vemos a este tipo de personas en la vida adulta con una carga enorme, incluso para elegir, no sé, la ropa, ¿no?, del día, para elegir tus propios gustos, o vemos personas que están preguntando constantemente al otro de, ¿está bien esto que elijo? Porque regularmente no tienen un compás interno que les diga, esto que tú elijas va a estar bien, ¿no? Es alguien que busca mucho aprobación externa. Claro. Y que además de ahí pueden venir después condiciones ideológicas tóxicas, el decirle, y luego cuántas veces no lo hemos escuchado, el decirle a un niño, no, los niños no lloran, no llore, que no es machito o que los niños no lloran. Y eso nos lleva a otra problemática que está impactando nuestra sociedad, lo platicamos en el Observatorio de Igualdad, en esta percepción tan diferente de los hombres y las mujeres, o decirle a las niñas, ay, no seas exagerada, ni te dolió tanto ya, hazte así, no pasa nada. Sí. Valida, escucha mis emociones. Si te digo que me duele es porque me duele, ¿no? Es correcto. Sí, constantemente de pequeño se busca, ¿no?, esta aprobación a través de los otros. Hemos visto a niños pequeñitos que se caen y voltean, ¿no?, a ver a mamá o a papá, a la abuelita, quien esté cerca. ¿Me dolió o no me dolió? Así de, ¿voy a llorar o no voy a llorar? Sí, entonces, ese tipo de como espejear, ¿no?, el sentimiento, y ya si le dices, ay, bebé, te caí, no, ya empieza el llanto terrible, y cuando le dices, ¿estás bien? A ver, ¿cómo te sientes? No, pues es que me dio miedo. Y ya, siguen jugando, ¿no? Listo. Sí, en ocasiones solamente buscan decir cómo se sintieron, aceptar que eso es válido, que no es ni correcto ni incorrecto, ¿no? Simplemente es su experiencia. Claro. Y listo, ¿no? Y siguen jugando como si nada. Parte de la crianza respetuosa. Sí. ¿Y qué significa? ¿Qué significa criar desde esa presencia emocional de la que nos hablas, del acompañamiento, del escuchar, y no solo desde la corrección, desde el no hagas, no seas? Eso, Evelyn, se vuelve el discurso interno de el futuro adolescente, futuro adulto, futura persona, hombre, mujer, quien sea. Como ser humano, eso se vuelve tu voz interna. No lo hagas, te vas a caer, eso queda bien marcado, porque además biológicamente estamos como pegados, ¿no?, a las voces de nuestros criadores, mamá, papá, figura materna, figura paterna. Entonces eso es lo que va a tener un impacto enorme en un futuro. No lo hagas, no vayas, hay una oportunidad, no la tomes, es un riesgo, ve con cuidado. Entonces imagínate la cantidad de inseguridades en un futuro, ¿no?, que se empiezan a desarrollar, y se ve desde, no sé, secundaria, prepa. Al pasar a exponer, tú ves a un chico o una chica que definitivamente dice, no, es que no puedo. Ahí se ve el riesgo, ahí se ve el peligro, y resaltamos, ¿no?, como si fuera una página de libro, quedan resaltadas esas palabras subrayadas, ¿no?, con amarillo así fuerte, y el resto de la página pues está ahí de fondo, ¿no?, el resto de las oportunidades, la capacidad de disfrutar, la capacidad de explorar, que es parte también de la vida psíquica sana, ¿no?, esta capacidad de tomar riesgos, de explorar, de exponerse, de aprender cosas distintas. Qué importante que sea un llamado a recordarlo. Esta voz que usamos con nuestros niños y con nuestras niñas va a ser la voz interior en sus adolescencias y en su vida adulta. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos.
¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que no estén disfrazados de publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir una programación de calidad y sin contenidos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que no estén disfrazados de publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a que la programación evite la transmisión de contenidos que estimulen o hagan apología a la violencia, que vayan en contra de los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría. Estamos de vuelta en Por el Respeto de tus Derechos, ya en este tercer módulo. Y según datos de la Asociación Americana de Psicología, uno de los factores más importantes para el éxito en una terapia no solamente es la técnica utilizada, también es la relación de confianza que se construye entre terapeuta y paciente. ¿Qué nos dirías tú, Nancy, que es esta alianza terapéutica? Bueno, es sumamente importante que la persona con quien acudimos es alguien que nos represente confianza, apertura y por supuesto que el no sentirnos juzgados, ¿no? Que sea alguien que no está ahí para juzgar, para decir esto está bien, esto está mal, sino alguien que tenga la apertura de recibir estas cosas que vivimos así como las vivimos, ¿no? Y que sean válidas en ese entorno. Entonces, un lugar seguro, un entorno seguro es sumamente importante y claro que cada quien va a tener su propia percepción de dónde se siente seguro, ¿no? Eso es totalmente válido. No es de, ya me recomendaron con Nancy porque me dijeron que es muy buena, ¿no? Ya voy con ella y me voy a sentir bien. No, o sea, siempre en mi caso, por ejemplo, en las primeras entrevistas, siempre les digo, es muy importante que tú estés cómodo aquí en el entorno, en el sillón, con los colores, con el clima, etcétera, incluso con el analista, ¿no? Con el terapeuta, la persona que tienes enfrente, que sea como un todo
donde puedes realmente hablar y sentirte cómodo y aceptado. Yo siempre he mencionado eso como lo inicial, ¿no? Para que cualquier proceso terapéutico funcione, es necesario que exista esta confianza, esta comodidad, y además es mutua, Evelyn. Generalmente decimos, ay, bueno, ya estás del otro lado, tienes que recibir a todo el mundo, y no funciona así. Realmente también nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que estar, ¿no? Como que bien, tener bien claro también que nosotros tenemos límites, y hay casos que sí podemos recibir, casos que no podemos recibir, y es importante no nada más recibir pacientes porque sí, ¿no? Eso es muy importante, que esta confianza y esta comodidad, podríamos decirlo, sea mutua, y eso forma precisamente una alianza. Es decir, no es como un agarre nada más del paciente, no, es un proceso en el que también como profesionistas nos implicamos, y escuchar el dolor psíquico de las personas también implica cierto esfuerzo, ¿no? Toda la preparación de nuestra parte, y poder brindar el acompañamiento que cada persona desea implica un filtro adecuado, ¿no? Para el entorno. ¿Qué le dirías a esas personas que no se sienten a gusto con su terapeuta, con su psicólogo? ¿Cuál sería tu consejo? O viceversa también, para la persona que está brindando la terapia y siente que a lo mejor no tiene las herramientas o no ha logrado establecer el vínculo. ¿Qué es lo más sano? Lo más sano es de inicio hablarlo, ¿no? Con su terapeuta, con su analista, decirle, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me siento cómodo, hay esto que no me gusta, o esto que dijiste que no me está funcionando, o no sé, me dejaste esta tarea, ¿no? ¿Y para qué hacerla? Y bueno, en lo personal yo no soy del team dejar tareas para nada, pero bueno, llega a suceder, ¿no? En ciertas técnicas. Entonces yo diría, uno, hablarlo, cuestionarlo y saber si eso es material para el trabajo analítico, para el trabajo terapéutico, o si es un motivo para canalizar a esta persona con algún otro profesionista, con algún otro profesional. También la oferta es variada, ¿no? Y muy burdamente le comentaba a un amigo hace tiempo que estaba muy desesperado y muy enojado, ¿no? Con su terapeuta en ese momento. Dice, no, es que me dijo esto y no me gustó y no me gustó. Y le decía yo, bueno, es que, querido, le digo, somos como el calzado, ¿no? Como los zapatos, o sea, somos para ciertos contextos, en ciertos momentos. No te vas en tacones a la playa, ¿no? Claro. Es decir, también es como no desacreditar la variedad de personalidades, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestra propia personalidad, como la variedad de técnicas que existen, y validar que cada quien tiene pues su público, también no es para todos. Yo siempre lo he dicho, el psicoanálisis, que es lo que yo trabajo, no es para todos, mi persona no es para todos. Entonces, pues sí es cuestión de elegir y de ser muy honestos, ¿no? De muy transparentes desde un inicio. Sabes que no estoy cómodo, no estoy cómoda, preferiría platicar esto con alguien distinto, ¿no? Es totalmente válido. Y recordar que no somos personas perfectas. Esto pasa mucho en medicina, que me recomiendan a un médico buenísimo, fabuloso, cardiólogo, no sabes, a mí me ha funcionado increíble, y yo voy y no me siento cómoda y no me gusta, y a lo mejor siento que no estoy evolucionando, y voy con otra persona y todo muy bien. Claro. Y se vale. Y otra cosa que pasa a veces, Nancy, es que puede llegar una persona a terapia, pero no sabe cómo expresar lo que siente. Estoy segura que te habrá pasado en más de una ocasión. ¿Cómo se desarrollan las cosas a partir de ese momento? Si la persona que se supone que tiene que llegar con esta apertura de hablar, le cuesta trabajo y no puede expresar las emociones. Es parte del trabajo y es parte de lo que se basa en esta confianza. Una vez que existe la confianza, de repente dices como que, ay, no sé ni por qué te estoy diciendo esto que no le he dicho a nadie, ¿no? Pero contigo siento que lo puedo decir. Ahí es donde dices, bueno, algo está saliendo bien, ¿no? Cuando empiezan a salir estas palabras, también cuando empiezan a demostrarse, ¿no? No siempre, no todo es palabra, también todo lo que se simboliza también es a través de las acciones, ¿no? Si se asiste con puntualidad, quién te recomendó, ¿no? De con qué cara llegaste ese día, ¿no? O sea, hay muchos factores que intervienen en esta apertura hacia la confianza. E incluso hay ocasiones en las que no salen las palabras simplemente, y hay otros medios, ¿no? O sea, hacemos señas, escribimos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en adolescencias o en menores que llegan, pues, de alguna manera, pues, forzados, ¿no? Los trae mamá, los trae papá, es como que me dijeron que tienes que venir, ¿no? Y hay cierta obligación, no todo el mundo llega por
por gusto, entonces pues ahí poco a poco se va midiendo el qué tanta compatibilidad hay, qué tanto se puede trabajar. En el caso de niños, pues es meramente juegos, ¿no? Manitas ocupadas, y a través del juego y la teorización se simboliza eso y se interviene, pero de una manera distinta con ellos. Con adolescentes es igual. Hasta el lenguaje corporal habla, ¿no? Claro, exactamente. Oye, y a veces muchas personas esperan estas soluciones rápidas. Mira, Nancy, vengo con este trauma de infancia y quítamelo en 5 minutos, por favor. ¿Qué le dirías a La estas mejor personas? pregunta, de verdad, es como que sí, siempre es como que quiero la solución inmediata. Y bueno, mi primera analogía siempre es, esto es como el gimnasio. O sea, realmente la salud mental en ciertos contextos es necesario, no sé, hacer ciertos sacrificios en algunas áreas y tener siempre esta constancia, dedicación y la decisión de que cada sesión sea importante, y a la vez saber que no se va a solucionar de manera mágica, ¿no? Hay ocasiones, sobre todo en casos de niños, que sí se da casi una recuperación espontánea, ¿no? Pero los niños son tan mágicos en ese sentido, es como de pronto ya están aliviados. Pero en el caso de adultos, adolescentes, que ya tenemos como cierta habituación, ¿no? Ya estamos habituados, ya estamos acostumbrados a este síntoma, entonces de repente quitarlo es también como una agresión. Hay que ir haciendo como una especie de andamiaje que soporte, ¿no? Y que diga, oye, ¿sabes qué? Esta muleta siempre no la ocupo, ¿no? O sea, es un proceso gradual. ¿Y cómo se manifiesta cuando una persona sí se siente segura dentro de la terapia, dentro de este contexto? Tú como terapeuta, ¿cómo te das cuenta? Es muy notorio, es muy, muy, muy notorio. Se nota inmediatamente en la forma en la que abordan el conflicto, en la forma en la que responden, por ejemplo, a las intervenciones, a las participaciones terapéuticas. También, o de inmediato se rechazan, es como, no, nada que ver, o es bueno, puede que tenga un poco de sentido, etcétera. Todo esto que sabemos que es doloroso y nos aproximamos con mucho cuidado, ¿no? No vamos a ir a tocar la herida así, no, es aproximarnos con cuidado. Entonces es una persona que, digamos, mantiene ahí la presencia, mantiene ahí la herida y mantiene la capacidad de confiar en que esa aproximación va a llevarlo a una cura al final, ¿no?, del tratamiento. Porque también pasa que algunas personas abandonan la terapia cuando ya llegamos a ese tema que no quiero tocar, cuando ya nos estamos acercando a este problema que no he querido afrontar. ¿Por qué dirías que pasa esto? De nuevo lo mismo, la resistencia es lo más normal, lo más válido, y es también de las primeras advertencias que yo hago, ¿no? Cuando nos empecemos a aproximar a un tema o a un núcleo doloroso, vas a empezar a tener pretextos, ¿no? De pronto que si el tráfico, y en muchas ocasiones son sí causados por nosotros, pero más bien son mecanismos inconscientes que nos van desviando. Es, agendé otra cosa en el mismo momento, entonces sí advierto en un inicio que eso va a suceder. Es parte natural del tratamiento y es un buen indicador de avance. Es un poco contradictorio, pero sí es el mejor indicador de que, bueno, estás haciendo un trabajo estable aquí, nos estamos aproximando, digamos, con seguridad, con tranquilidad hacia algo doloroso, y es tenerlo en cuenta, ¿no? Ahí es una decisión al final de si sí afrontarlo, sí acercarse, o definitivamente no es algo para lo que se está listo en ese momento y saldrá en algún otro momento más adelante. ¿Y eso tú lo informas como terapeuta? Sí, es algo que yo tengo la responsabilidad de informar, así en la primera sesión, mi estilo de trabajo, cómo es, los avances de la terapia, cómo se ven, y al final la cura, cómo se espera que sea. Entonces, que sea como una dirección clara, y en eso sí soy como siempre muy transparente con mis pacientes y les informo desde el primer día. ¿Sabes qué? Esto no se arregla de la noche a la mañana, probablemente salgan temas que tú dices ahorita ni al caso y que esto no tiene nada que ver, pero poco a poco se van haciendo como un armado, es como una especie de rompecabezas. Entonces van saliendo piezas que dices, esta pieza no tiene nada que ver, pero al final te das cuenta que era parte del paisaje o parte de lo que estaba ahí. Sí, estas como figuras visuales, retóricas, ayudan mucho a comprender algo que es tan, no sé, simbólico, ¿no? De cómo lo abordas. Y tan complejo. Vamos a un corte, regresamos al módulo final, no se vayan.
seguridad en pie. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que no estén disfrazados de publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir una programación de calidad y sin contenidos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que no estén disfrazados de publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.iert@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a que la programación evite la transmisión de contenidos que estimulen o hagan apología a la violencia, que vayan en contra de los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación, Ya estamos de vuelta aquí en el módulo final de Por el respeto de tus derechos. Y recordarán que en mayo tenemos esta dinámica de los hallazgos que les comentaba en un principio. Les recuerdo que la dinámica es que la primer persona que nos comente en nuestras redes sociales o que llame aquí a cabina con los 4 hallazgos de mayo, se va a llevar una figura de derechín, la insignia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Ya sabemos 2, ahí les va el tercero, se los voy a compartir. Los hombres valoran hasta un 14% más positivamente que las mujeres la eficacia de las campañas para promover la igualdad de género. Lo voy a repetir para que tengan la oportunidad de anotarlo. Los hombres valoran en un 14% más positivamente que las mujeres la eficacia de las campañas para promover la igualdad de género. Este es uno más de los hallazgos que tenemos de este Observatorio de Igualdad OSEM, que pueden encontrar en las redes de la comisión. Les recordamos que pueden verlo también en YouTube, en Spotify, en Facebook, y nos van a encontrar como CEDH-BCS. El psicoanálisis abrió la conversación sobre la importancia del inconsciente, las emociones y la historia personal de vida de cada persona. Hoy, más allá de corrientes técnicas,
cada vez existe más esta conciencia sobre la importancia de conocernos emocionalmente, como nos ha platicado el día de hoy la doctora Nancy, y también de reconocer que la salud mental forma parte de nuestro bienestar, pero también de nuestros derechos humanos. Hoy nos acompañó la doctora Nancy Oroz, psicoanalista. Por favor, déjanos tu mensaje final, Nancy. Pues de inicio agradecer, ¿no?, a Evelyn la apertura a este espacio para darle voz a esto que sucede siempre a puerta cerrada, ¿no? Y el psicoanálisis no es solamente lo que sucede en el diván, sino también es implicarse en las dinámicas sociales, también es comentar, difundir y de alguna manera saber que existen las opciones de acompañamiento en la ciudad, existen muchas opciones de tratamiento, de ayuda. Entonces pues ese sería como mi mensaje final, ¿no? El acudir a estas personas que están siempre listas para ayudar a aliviar el dolor psíquico y acompañarnos en nuestras problemáticas cuando ya la rutina, la vida diaria se sale de control. Y pues me gustaría también felicitar a las y los colegas, mañana es el Día del Psicólogo, entonces muchísimas felicidades a todos y gracias por su esfuerzo. Sé que cada uno de nosotros y nosotras estamos haciendo lo mejor posible por acompañar y por estar presentes. Qué bonito, Nancy, muchas gracias por estar aquí. Y compártenos, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Claro que sí, muchas gracias, Evelyn. Sí, para ponerse en contacto conmigo sería a través de mi secretaria al número 612-219-6612. Muy bien, ya lo tenemos ahí, el número para poder hacer la llamada y acercarnos. Muchas gracias a nuestra experta por venir a compartir un poco de esta gran labor y de sus experiencias el día de hoy. De corazón, Nancy, gracias por estar aquí. Por supuesto, agradeciendo a nuestra querida presidenta, la doctora Charlene Ramos, por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Gracias a Canal 8, a la 99.1 de FM y 1050 de AM por abrirnos las puertas, como cada martes en punto de las 10 de la mañana, aquí en su programa favorito, Por el Respeto de Tus Derechos. Nos vemos otra vez el próximo martes. Tengamos un muy lindo día. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Por el respeto de tus derechos.